a compartir la palabra de Dios en esta mañana, en este día de domingo. Y quiero empezar leyéndoles una frase de uno de los padres de la iglesia, Juan Crisóstomo. Esto fue lo que dijo: no existe nada que haga a los seres humanos más insensato que el pecado, pero tampoco existe nada que los haga más cuerdos que la virtud. Es esta, la virtud, la que nos convierte en buenos, dulces, humanos y misericordiosos. Hoy quiero estar predicando acerca de una virtud humana que, espiritualmente hablando, la voy a presentar como la vacuna contra el COVID-19. Y sepan desde ya que esta vacuna, la virtud humana sobre la que vamos a estar hablando, no solo nos inmuniza contra esta desgracia que hemos vivido ya por más de 7 meses, sino que nos inmuniza contra todo tipo de pecado y todo tipo de mal que pueda afectar al ser humano. Es que lo único que podemos hacer nosotros como seres creados por Dios para combatir las desgracias y los males que nos sobrevengan es acercarnos a Dios, adquirir de Él y desarrollar en nosotros todas las virtudes que puedan proceder de Él. Entonces, sentarnos y esperar porque su pronto bien obre en cada uno de nosotros. Por eso, hermanas y hermanos, si tú eres de los que formas parte de ese grupo que confía en una vacuna que surja y arrase con el efecto que el COVID-19 ha realizado en nosotros, hoy tengo para ti una buena noticia. La vacuna está hoy aquí y la vamos a distribuir de forma gratuita, y todo el que quiera, como decía el profeta Isaías, venga y recíbala sin dinero. Me refiero a la virtud de la liberalidad. El texto que voy a estar usando se encuentra dentro del pasaje leído en la liturgia, y me refiero al verso número 13 del capítulo 9 de la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios. El verso dice así: segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 9, versículo 13. Dice así la palabra de Dios: pues por la experiencia de esta ministración de la liberalidad, glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para con todos. Oremos. Señor, permite que este sea un día, oh Jesús, donde la virtud de la liberalidad entre en nosotros, la adquiramos y se desarrolle de tal manera que acabe con los efectos no solo del COVID-19, del coronavirus, sino de todos los males que puedan estar afectando a la raza humana. En tu nombre, Jesús, te lo pido. Amén. Hace algunos años yo participé de un evento cristiano al que vinieron un grupo de oradores, y el orador principal era un misionero que había estado en Haití antes, durante y después del terremoto que azotó a aquel empobrecido país del Caribe en el año 2010. Les cuento que antes de ese evento, la imagen que yo tenía acerca de Haití, devastado por el terremoto, sobre lo que había sucedido allí, y por supuesto influenciado por los medios de comunicación social, era la imagen más devastadora que podría existir. Para mí, por lo que yo vi en la prensa, en la radio, en la televisión, era simplemente que aquel pequeño país había sido borrado de la faz de la tierra.
Pero mi imagen cambió al escuchar lo que compartía aquel grupo de misioneros que estaban presentes, justo 6 meses después que había ocurrido el terremoto. Y cuando ya nadie en la prensa, en la internet, nadie hablaba acerca de lo ocurrido. Pasado este tiempo, ellos decidieron ir por el mundo y empezar a contar en todos los países donde pudieran lo que había ocurrido realmente con el terremoto en Haití. En el evento, ellos compartieron que unos días después del terremoto, por primera vez, los cristianos en Haití, todos los cristianos de todas las denominaciones, se unieron y declararon una semana de ayuno y oración por aquel devastado país. Presentaron semana de ayuno y oración por nuestra patria. Y fue esa, hermanas y hermanos, la primera vez en la historia de la nación haitiana que la minoría cristiana por primera vez pudo tener influencia en el país. Y esto permitió que el gobierno de Haití se abriera a las ayudas internacionales procedentes de todos los países, entre comillas, tengo puesto aquí, cristianos, como Estados Unidos y los demás, y empezaron a recibir ayuda. Es bueno mencionar en este punto que Haití es el único país del mundo que oficialmente un gobernante lo ha consagrado al diablo. El presidente Jean-Bertrand Aristide se paró un día en una ceremonia y consagró al país de Haití al diablo. Y fue solo después del terremoto del 2010 que a nivel nacional se permitió en este empobrecido y destruido país hablar nacional y abiertamente acerca de Cristo. Y todo a partir de esta campaña de ayuno y oración que lanzó la Iglesia Cristiana Unida, haciendo eco a ese texto donde dice: Padre, haz que mi pueblo sea uno como yo en ti, para que el mundo crea. Cuando el pueblo cristiano en Haití se unió y lanzó la campaña de oración, entonces todo empezó a cambiar. Escogieron un tema para la campaña de oración, el cual decía: si estamos vivos, es gracias a Dios. A partir de ese momento, entonces, y hasta hoy, no ha dejado de llegar ayuda a este país de Haití. Pero ¿saben qué? El panorama social y espiritual de Haití no ha cambiado mucho. Pienso que la pregunta que tienen que hacerse los haitianos en este momento es esta: ¿cuántos de los haitianos de hoy creen que realmente, si están vivos, es gracias a Dios? El mundo está viviendo o está muriendo ahora algo parecido a lo que comparativamente hablando le ocurrió a Haití. Si se tiene en cuenta todos los daños que hemos sufrido de esta angustiosa pandemia que por 7 meses ha ido desangrando a la humanidad poco a poco. Cuando escuchamos y vemos las noticias en los medios, nos podemos percatar que al igual que los haitianos, muchos acuden a pedir ayuda a los gobiernos, a las organizaciones filantrópicas, a los familiares, a los vecinos, a las iglesias. Pero la pandemia sigue estando presente 7 meses después. La pregunta que tengo que hacerle ahora a la humanidad es esta, la misma que dije que se deben hacer los haitianos. ¿Cuántos de nosotros, aún los que nos creemos cristianos, cuántos de los que han tenido pérdidas familiares, económicas y de todo tipo social en sus familias, cuántos creen y están conscientes que si hoy estamos vivos, es gracias a Dios? En dependencia de cómo usted responda a esta pregunta,
es que la humanidad va a poder salir de esta crisis que nos está afectando. Si seguimos confiando en que una vacuna y la ciencia y los partidos políticos y los gobernantes de este mundo y la humanidad que está trabajando por ellos, si seguimos creyendo en que ellos nos van a resolver, al igual que este endemoniado país de Haití, 10 años después, escuchen, 10 años después, vamos a estar en lo mismo, con las máscaras puestas, lavándonos las manos, teniendo que llegar antes de tiempo a poner sanitizer a todo, a desinfectar todas las cosas. Si seguimos creyendo que una vacuna es la que nos va a librar 10 años después, como Haití, vamos a estar igual, mis hermanos. En tiempo de catástrofes y de fenómenos incomprendidos como esta pandemia, hay una sola salida. Y es lograr que toda la creación que en estos momentos se encuentra sufriendo empiece a dar acción de gracias a Dios y todos a una voz empecemos a gritar: si estamos vivos, es gracias a Dios. De lo contrario, la realidad será igual que la que está viviendo Haití. Y la manera en la que nosotros podemos empezar a dar acción de gracias a Dios de una manera natural como creación suya es si cada uno de nosotros desarrolla la virtud de la liberalidad. ¿Qué cosa es la liberalidad? Lo primero que quiero hacer es definir el concepto de virtud. ¿Qué cosa es una virtud? Y la verdad que como predicador, saben que a los predicadores nos encanta hablar 3 y 4 horas seguidas. Yo pudiera estar aquí ahora 2 horas explicando lo que es una virtud, hacer una exposición profunda, etc. Pero creo que no nos va a servir de mucho. Voy a usar simplemente la definición que dio otro padre de la iglesia, San Agustín, de qué cosa era la virtud. Dice así San Agustín: virtud es la capacidad con que se ha de amar todo lo que debe ser amado. Oigan, qué cosa más bonita San Agustín como definió. La virtud es esa capacidad que recibimos de parte de Dios para amar todo lo que se debe ser amado. Si usted quiere empezar a amar a su familia, a sus hijos, a su trabajo, a su hogar, a la iglesia, a Cristo, a todo lo que Dios pone delante de usted, este es el momento para que empecemos a decirle al Señor: yo quiero, Jesús, que tú me llenes de virtud. La virtud emana de Cristo constantemente. Recuerde aquel pasaje donde aquella mujer quería ser sanada después de 12 años de estar sangrando. Una multitud de personas, los discípulos rodeando a Cristo, y aquella mujer no sabía cómo acercarse a Cristo. Y logró tan siquiera llegar y tocar el borde del manto de Cristo. ¿Recuerdan cuál fue la frase que dijo Cristo en ese momento? Dice: alguien me ha tocado. Pedro le dice: Señor, ¿cómo que alguien te ha tocado? Miles de personas están aquí, todos te han tocado. Y dice Cristo: no, virtud ha salido de mí. Hermano, si usted quiere empezar a amar todo lo que tiene que ser amado, como la mujer del flujo de sangre, usted tiene que acercarse ahora mismo a Cristo y tan solo tocar el borde de su manto, y la virtud de Cristo que está a disposición de todos va a salir y va a llenar su vida. Si usted se considera cristiano, lo primero que debe hacer es empezar a trabajar para que las virtudes divinas se empiecen a desarrollar en usted. Las virtudes divinas son esa fortaleza que Dios nos da a nosotros y nos permite ir por todo el mundo imitando los actos de Dios. Las virtudes son la fuente de todo el bien que pueda existir en este mundo. ¿Saben por qué el mundo está lleno del mal? Porque las personas no tenemos virtud.
simplemente nos llenamos de vicios. Una de las virtudes que quiero estar hablando en esta mañana es la que voy a presentar en este mensaje como la vacuna contra el coronavirus, la liberalidad. Me gusta, cuando voy a hacer definiciones teológicas, tratar de hacer un concepto bien sencillo y práctico que todo el mundo pueda retener. La liberalidad yo la defino como la virtud de dar lo que tenemos sin esperar nada a cambio. Liberalidad es la virtud de dar lo que usted tiene sin esperar nada a cambio. Si usted analiza ese concepto, se va a percatar que no hay liberalidad en este mundo. En sentido general, la liberalidad es la actitud y la disposición a realizar acciones adecuadas al carácter de Dios en nosotros los seres humanos. Ahora, es importante que sepamos algo. La liberalidad no es innata en el ser humano. De hecho, ninguna virtud es innata en el ser humano. El pecado ha borrado todo tipo de virtud en nosotros. Necesitamos acercarnos como aquella mujer a Cristo y tocarlo y pedirle al Señor que emane de él virtud para que venga a nosotros. Y si usted se percata, la liberalidad, dar sin esperar algo a cambio, no existe en el mundo. Todos cuando damos, esperamos algo a cambio, aunque sea gracias. Y sobre todo en el país de donde yo vengo, en Cuba, alguien hace algo por ti y si tú no dices gracias, los cubanos que son bien frescos y bien atrevidos, o que somos bien frescos y bien atrevidos, se viran y te dicen, y gracias aunque sea. Así somos los cubanos. Todos hacemos algo esperando algo a cambio. Ahora, es importante que entendamos ese concepto. Dar sin esperar nada a cambio. La liberalidad es una habilidad que se necesita adquirir y conservar, pero es solamente posible hacer esto por medio de la espiritualidad en Cristo. Las personas no tienen la liberalidad simplemente porque no desarrollamos nuestra espiritualidad en Cristo. ¿Por qué la iglesia está vacía hoy? Está vacía porque las personas no tienen liberalidad, no han desarrollado su espiritualidad en Cristo. Aquellas personas que pueden quedarse cómodamente un domingo sentado en su casa sin tener un lugar a donde ir a adorar, y no hablo de esta iglesia, vaya aunque sea una iglesia católica, pero vaya a una iglesia. No me importa cuál iglesia usted vaya a un lugar. Las personas durante esta pandemia del coronavirus se quedan cómodamente sentadas en su casa. No hay espiritualidad en nosotros. La manera de desarrollar la liberalidad es por medio de la espiritualidad en Cristo. Un dato más que le quiero dar acerca de la espiritualidad es dejar claro que la liberalidad es lo opuesto a los vicios. La gente hace las cosas por vicio. Usted va a trabajar por vicio. Si usted se pone a analizar, porque usted no va a trabajar porque quiere dar más en su trabajo. Mi padre siempre me decía, mijo, fíjate si trabajar es malo, que es por lo único que te pagan. O sea, nadie va a un trabajo porque quiere dar más. Aún los dueños de los negocios, el dueño de una empresa grande, no crea que Bill Gates, esa gente se levantan por la mañana y quieren ir cómodos a trabajar. Van porque no queda más remedio, porque es que Dios no nos creó a nosotros para trabajar. Cuando Dios nos crea, nos pone en el huerto del Edén y dice, coman y disfruten de todo, no se preocupen. Pero el pecado fue el que hizo que Dios diera una sentencia. Ahora va a trabajar. ¿Okay? Ahí se acabó la liberalidad en el pecado. Y entonces empezamos a actuar por vicio.
Ya sabemos que suena el teléfono, o el reloj, o la alarma, y usted se tiene que levantar, vestirse. Siempre oigo a mi esposa cuando llega el martes, ¿qué ganas tengo que se acabe esta semana? El martes. El martes todavía ya tiene ganas que se acabe la semana. ¿Por qué no quiere ir a trabajar? ¿Pero quién quiere? Yo no quiero ir a trabajar tampoco. Y yo lo digo con toda libertad. A mí me encantaría que viniera ahora un millonario y me no te preocupes, no trabajes más. Yo te voy a hacer cargo de tu vida, lo que tú quieras, gastar. ¿Ok? Porque ¿quién quiere trabajar? Trabajamos por vicio. Un vicio es cuando usted hace las cosas ya porque están ahí, como el vicio de fumar, el vicio de tomar, el vicio de cualquier cosa, de ver televisión, el vicio de la electrónica. La gente hace las cosas por vicio. O sea, no lo hacen porque aman lo que están haciendo, sino porque ya eso está ahí, ¿no? La liberalidad es totalmente opuesta al vicio. La liberalidad tiene la función de disparar el gozo en el alma. Ese gozo que se necesita para poder actuar codo con Dios, con nuestro Creador, en aras de proveer a toda la creación lo que ésta necesita para su supervivencia. Nosotros somos llamados por Dios a co-crear con Él, a salir trabajando juntos con Él para producir en esta humanidad y en su creación todo lo que nosotros necesitamos. Voy a entrar en el análisis del texto del versículo número 13, pero antes de entrar en él, quiero que nosotros analicemos la situación a la que nos estamos enfrentando por estos días. El coronavirus, todas las pandemias que nos han aceptado, el desplome económico, todo lo que es las rebeliones que están habiendo en los Estados Unidos. Y prepárese, hermano, porque no hemos visto todavía nada, lo he dicho desde un inicio, se están acercando las elecciones en los Estados Unidos. Iglesia de Jesucristo, empiece a orar, porque lo que se sobreviene sobre este país, nosotros no tenemos ni idea de lo peligroso que se va a poner. Y todo porque no hemos desarrollado la virtud de la liberalidad. Es que es necesario que toda ayuda, ese cheque que nos llegó a todos, hermanos que nos ven en otros países del mundo, qué triste que a cada uno de nosotros, a mi familia le llegó 2.000, ¿cuánto? 400 creo que fue dólares. Pero eso no fue con liberalidad, ¿ok? Eso lo hizo el Congreso y el presidente, etcétera, no porque querían darnos, sino porque esperan a cambio que votemos por ellos. O sea, no hay liberalidad en esas ayudas que se están dando. Esos $600 semanales que se le dan a las personas pobres, eso no es por liberalidad, es porque ellos esperan que esos pobres voten por ellos. ¿Okay? Toda ayuda que llegue a alguien que sufre en medio de una crisis, a un necesitado, que no haya sido dada con liberalidad, esto es, sin esperar sinceramente nada a cambio. Toda ayuda es en vano. Y el problema es que no sacará al que sufre de la angustia en la que se encuentra. 6 meses después, el cheque que nos llegó no ha terminado con la crisis que tenemos. 6 meses después, todo lo que han hecho el gobierno no ha acabado con la crisis que tenemos. Y se basa en que nada de lo que se ha hecho, no digo en Estados Unidos, digo en todos los países del mundo, no se ha hecho por liberalidad. Y lo difícil de esto es que no todos estamos dispuestos a reconocer siempre cuando damos que no esperamos algo a cambio. O sea, esperamos el entorno de, oh, gracias por lo que hiciste. Pero es que simplemente esperar una simple gracia va a afectar la manera en la que nosotros hemos dado y convierte eso en una falsa liberalidad, que es lo que está ocurriendo en el mundo. Escuchen lo que dice el texto sobre ellos en Proverbios capítulo 25, verso 14.
Dice Salomón, como nube y viento sin lluvia, así es el hombre que se jacta de la falsa liberalidad. El pueblo de Israel era consciente que usted tenía que dar sin esperar nada a cambio. Cuando estamos hablando de dar, mis hermanos, yo quiero que se concentren no en lo económico, no en lo material, aunque eso también forma parte, pero estamos hablando de lo espiritual, lo básico, lo emocional. ¿Qué trabajo nos cuesta decirle a nuestros hijos te amo? ¿Qué trabajo nos cuesta dedicarle un tiempo a nuestras esposas, a nuestros esposos? ¿Qué trabajo nos cuesta dedicarle el domingo 1 hora a venir a alabar al Señor? No estamos dando. Y si venimos, entonces esperamos que se nos reconozca. No me voy a detener mucho en este texto. Solo quiero y le animo a que usted después en su casa analice el versículo 14 de Proverbios 25 y vea las figuras metafóricas que usa Salomón en el mismo para descubrirnos falsa liberalidad. Nubes y vientos sin lluvia. Eso es lo que es la falsa liberalidad. Quiero adentrarme en el texto que hemos escogido. En él, el apóstol Pablo nos presenta la liberalidad como la solución para salir de los tiempos de crisis. Pablo comienza su enseñanza dejándonos saber cuál es la solución para los tiempos de crisis. En el verso 10 nos dice, y el que da, ¿quién es el que da? Dios. Es importante que ahí en sus Biblias ahora usted escriba, y el que da entre paréntesis, como hice yo, ponga Dios. Dios es el que da. Y el que da semilla al que siembra a nosotros y pan al que come. O sea, Dios que nos da a nosotros, dice, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. En otras palabras, mi hermano, cuando nosotros damos con liberalidad y dejamos que de esta forma Dios sea el que dé por medio de nosotros, al punto que el que reciba sienta que es Dios el que le está dando. Cuando nosotros hagamos eso, entonces es que se va a romper la crisis en el necesitado que está sufriendo. Es importante que nosotros sepamos que es Dios el que nos da. El gran problema que tiene la humanidad es que hoy en día no reconoce que es Dios el que te lo dio. Cada vez que alguien me hace una pregunta en la calle, donde quiera que uno va a hacer una actividad aquí en algún tipo de trámite económico, usted va a un banco, a donde sea que usted vaya, siempre le hacen una pregunta. ¿Usted es dueño o renta su casa? Y yo siempre le respondo igual. Ni soy dueño ni rento. Dice, ¿cómo? ¿Y dónde usted vive? Digo, no, yo estoy pagando mi casa. Pero me faltan 30 años. Dice, no, eso es ser dueño. No, eso no es ser dueño. Yo no soy dueño de nada. Yo estoy pagando mi casa. El gran problema que tenemos los seres humanos es que creemos que somos dueños de lo que Dios nos ha dado. Es importante que reconozcamos que Dios es el dueño de todo. Yo no soy dueño de nada. Dios es el dueño de mi casa. Y el día que Dios me la quiera quitar, me la va a quitar. Y el día que Dios quiera decir, Robercito, no tiene que pagar más. Lo va a hacer. Porque es Dios el dueño de todo lo que nosotros tenemos. Cuando actuemos de esa forma, Dios va a comenzar a proveer y a multiplicar lo que nos ha dado. Es importante entender que es Dios el que me da. Si estás vivo hoy, es porque Dios te dio un día. Le diste gracias a Dios en este día. ¿Cuántos se han levantado y han dicho gracias, Señor, un día más? Tú podías estar muerto en este día con el coronavirus. Se han muerto casi 200,000 personas en los Estados Unidos, 4 millones en el mundo, y ninguno eres tú. Le has dado gracias a Dios en este día. Si estamos vivos, es
Todo lo que tenemos es porque Dios nos los ha dado. Y no solo esto. Si usted empieza a agradecerle a Dios por cada cucharada de comida que ponga en su boca, cuando usted reciba el cheque el viernes, dígale gracias, Señor. Cuando usted a alguien le dé un abrazo, diga gracias, Señor. Cuando usted tenga la oportunidad de alabar a Dios, diga gracias, Señor. Cuando nosotros empecemos a actuar de esa manera, dice, y Dios va a multiplicar y aumentar los frutos de nuestra sementera. Y dice el apóstol, los frutos de justicia. Lo interesante es que lo va a aumentar tanto en el que dio como en el que recibió. Lo importante es que a partir de ese punto, cuando nosotros empecemos a reconocer que todo lo que tenemos nos ha dado Dios, a partir de ese punto toca al que da y al que recibe entender el porqué de la liberalidad. ¿Por qué necesitamos esta virtud de la liberalidad? Y dice el versículo 11, dice, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad. ¡Wow! Es un texto profundo que Pablo está explicándonos en esta parte de la carta. Necesitamos desarrollar la liberalidad para ser ricos. ¿Cuántos quieren ser ricos en esta mañana? ¿Cuántos quieren empezar a contar con la abundante, superabundante, como dice Pablo al final, gracia de Dios? Dice, para tenerlo todo, para estar enriquecido en todo. Usted necesita tener la liberalidad. Por cierto, ven que dice, estar enriquecido en todo para toda liberalidad. O sea, como mostrándonos que es este el indicador, la liberalidad es el indicador que nos dice a nosotros si hemos estado agradeciendo a Dios y actuando con liberalidad hacia Dios. Y esto es lo que va a producir en nosotros, cuando actuamos con liberalidad, es lo que va a producir en nosotros el deseo de ser agradecidos con Dios y de estar dando constantemente. La virtud entra en nosotros y automáticamente la empezamos a dar. Si nosotros damos con liberalidad, entonces el que recibe la virtud de nosotros va a tenerla y va a poder también empezar a dar con liberalidad, y comienza un ciclo que va a llegar a un punto en que acabe con la miseria humana. Recuerdo, por allá por los años 80, hubo una cultura política en todo el mundo donde se planteaba que para el próximo milenio las Naciones Unidas, etc., iban a acabar con la pobreza del mundo. Yo quisiera que todos los líderes aquellos de la humanidad vinieran hoy aquí a mi iglesia para que me respondieran, ¿qué hiciste que no ha cambiado la pobreza? Y no solo que no ha cambiado, sino que hoy en día somos más pobres que antes. Usted mira los países del mundo, la tecnología que se ha desarrollado y todas las cosas que se han desarrollado en la ciencia, pero los países pobres siguen siendo más pobres. ¿Qué pasó? Que no se dio con liberalidad. La miseria humana, como esta pandemia que estamos viviendo y nos mata en estos momentos, va a acabarse cuando nosotros desarrollemos aquella virtud que nos permite amar todo lo que tiene que ser amado. ¿Y por qué será esto? Pues debido a que al desarrollar la liberalidad se creará en nosotros un corazón agradecido a Dios, debido a que la liberalidad nos enriquece en todo y para con todo. Por cierto, lo cual se refiere no a lo material, sino a lo más importante, a lo espiritual. A mí me gustaría ser millonario, yo lo he dicho 1000 veces, pero eso no es lo que más me preocupa a mí en la vida. Yo quiero ser millonario en el espíritu. Les decía Cristo a los discípulos, creen tesoro allí en el cielo donde el hollín no corroe. ¿Ok?
Yo quiero ser millonario en el cielo. Yo quiero que la cuenta del banco mío con Jesucristo esté a full. De tal forma que yo haya sido enriquecido en lo más importante, que es lo espiritual. Si analizamos a profundidad de este pasaje, nos vamos a percatar que hay un secreto que el apóstol Pablo nos revela en el mismo. Y es que la acción de gracia es algo que hay que producir. ¿Por qué las personas no adoran a Dios? Porque nadie adora de manera natural. El pecado es como un error de código que tiene el ser humano. Estoy tratando de explicarlo en términos tecnológicos de hoy en día. Usted enciende un teléfono y usted le empieza a dar y no funciona, y usted se lo lleva allí a AT&T o a cualquiera de las compañías y le dice, no, es que se bloqueó, tiene un código ya que no sirve, tiene que comprar uno nuevo. El pecado es ese código, error de código que tenemos los seres humanos, que no nos permite ser agradecidos ni para con Dios ni para con los demás. Es verdad que la liberalidad tenemos que dar a cambio sin esperar, pero es verdad que todos, si tenemos liberalidad, no hace falta que usted espere nada a cambio, porque por naturaleza la acción de gracias se va a producir. Y el método efectivo para que se produzca la acción de gracia y surja en nosotros es desarrollar la liberalidad. Vamos a ver cuál es la importancia de la liberalidad. Vean que en el pasaje, de manera genial, Dios usa a Pablo para que resuma cuál es la importancia que tiene el que todos desarrollemos esta virtud. La podemos ver en los versículos 12 al 14. En el 12 empieza diciendo, lo primero que hace la liberalidad, suple lo necesario al que sufre. ¿Está usted sufriendo por algo hoy en día? ¿Tiene necesidad de algo? La liberalidad suple lo que usted necesita. Dice el verso 12, la administración de este servicio, o sea, el practicar la liberalidad, no solo suple a los santos lo que falta, y va a seguir hablando ahora, pero vean que nos deja claro, suple a los santos. Ahora, vean que la condición es esta. Usted tiene que ser un santo. O sea, para que la liberalidad supla en usted, la condición es que usted sea un santo. Y no estoy diciendo que se vista de blanco y se mete en una habitación encerrada. Eso no es lo que significa ser santo. Ser santo es decir, Señor, hoy me aparto para ti. A partir de hoy, yo me dedico a ti. Es tan sencillo como eso. Si usted quiere que todas sus necesidades se suplan, simplemente hágase santo y empiece a practicar la liberalidad. Segunda importancia de la liberalidad, es una fuente abundante de acción de gracia. Dice el verso 12, abunda la liberalidad en mucha acción de gracia a Dios. O sea, la liberalidad es una fuente inagotable de acción de gracias que es capaz de acabar con todo lo que nos hace sufrir. Este es un secreto, mi hermano. Dile gracias a Dios por todo. Cuando usted se levante en un día como hoy, que desde la mañana me dieron varias noticias difíciles, duras, le dije a mi esposa, el diablo no me va a quitar la alegría hoy. Gracias, Señor. El diablo no me va a quitar la alegría. La acción de gracia acaba con su sufrimiento. 3. Tercera importancia de la liberalidad. Es un método auténtico de evangelismo. Iglesia de Jesucristo. Si queremos que la iglesia se llene, empieza a desarrollar la liberalidad. Dice el verso 13, pues por la experiencia de esta administración, el mundo glorifica a Dios, las personas glorifican a Dios. Si usted es un seguidor apasionado de Cristo, si usted desea que todos procedan al arrepentimiento, como dice la palabra de Dios, ponga en práctica la liberalidad. Y no haga más nada. De forma natural, las personas van a empezar a glorificar a Cristo. Cuarta importancia de la liberalidad.
es un medio para practicar la obediencia a Dios. Uno de los grandes problemas que tenemos como padres de familia es ver que, por ejemplo, nuestros hijos crecen y no le tienen obediencia a Dios. Y le inculcamos principios cristianos y le enseñamos todo lo que podemos, pero a los 18 años agarran el driveway y se van de la casa y no siguen a Cristo. ¿Cómo lograr que mi familia, mis amigos, se conviertan en obedientes a Cristo, que obedezcan la palabra de Dios, si yo empiezo a practicar la liberalidad? Las personas simplemente, dice el texto, por la obediencia que profesan, van a profesar obediencia al Evangelio de Jesucristo. Y es que no basta con que las personas acepten a Cristo. Es necesario que las personas obedezcan lo que dice la palabra de Dios para que la miseria humana se acabe. Y es la liberalidad el medio que nos ayuda a nosotros a alcanzar este objetivo. Tenemos muchas personas que han venido aquí a la iglesia, han levantado las manos, han dicho: yo acepto a Cristo como Señor y Salvador. Y nos ponemos contentos y aplaudimos y citamos el texto: ¡ay, alegría en el cielo!, etc. Eso no es lo que está buscando Cristo. Cristo está buscando que le obedezcamos. Porque cualquiera dice: yo acepto a Cristo, pero Cristo dice: no todo el que me dice Señor, Señor, heredará el reino de los cielos. Es necesario que usted se convierta en un obediente apasionado de Cristo. Y eso se desarrolla por medio de la liberalidad. Quinta importancia de la liberalidad: es un detonador, es lo que dispara la vida de oración en el que la practica. Dice el versículo 14: asimismo, en la oración de ellos por vosotros. O sea, la iglesia estaba orando por el ministerio de Pablo, practicaba la liberalidad. Lo vamos a ver más adelante que Pablo se lo dice. Y esto hacía que ellos se pasaran la vida orando, no solo por ellos, sino por todos los demás. ¿Por qué no oramos más? Porque no tenemos la virtud de la liberalidad. Si usted quiere desarrollar una vida de oración, empiece a desarrollar la virtud de la liberalidad. Y una forma de saber que yo tengo esta virtud, una forma de saber que estoy inmunizado contra todos los sufrimientos de este mundo, es cuando yo tengo una vida de oración. Mis hermanos, es verdad que han muerto 4 millones de personas en el mundo prácticamente, pero es verdad que hay un resto de una humanidad que se ha tirado a orar a Cristo, al menos una parte de ella, y Dios ha cumplido en nosotros la promesa de que caerán 1000 a tu diestra y 10.000 a tu siniestra, pero a ti nada ha de tocarte, porque tú has estado practicando la vida de oración. Si tú oras, es posible que hasta te haya dado el coronavirus, pero no te va a pasar nada, porque tú has estado orando. Y lo que me dice a mí que yo he estado orando es la liberalidad con la que yo he estado viviendo. En sexto lugar, la importancia de la liberalidad es que genera el don del amor. Dice el verso 14: a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. Ahora, vean que el amor aquí está relacionado con la gracia de Dios. ¿Por qué el mundo no ama más? Porque no tenemos la gracia de Dios. Y Pablo nos las presenta aquí como la superabundante gracia de Dios. Y es esta la principal finalidad de la liberalidad: generar y contagiar a todo el mundo con ese amor que desarrolla en nosotros la superabundante gracia de Dios. Hay muchas agencias, muchas instituciones, muchas personas que durante los últimos meses han estado haciendo alarde de ayudas a los que han sido afectados por esta pandemia. Hay muchos que lo hacen por un problema político, otros lo hacen por un problema personal. Pero la pregunta que le quiero hacer a todos en estos momentos nuevamente es la misma: ¿cuántos los hacen por liberalidad?
¿Cuántos creen que si están vivos hoy es gracias a Dios? Si queremos acabar con la desdicha que nos ha traído el coronavirus, no necesitamos adquirir una vacuna. Todo lo que necesitamos es la virtud de la liberalidad para que ésta produzca la riqueza de Dios en nosotros y para que se desarrolle en cada miembro de la comunidad una acción de gracias natural que produzca la sanidad en nosotros. Lo que más me impactó de aquella presentación de los misioneros sobre el terremoto de Haití fue la historia con la que terminaron la presentación. Hablaron de una señora cristiana que la encontraron 16 días después bajo los escombros. Y cuentan que cuando los rescatistas la encontraron, su rostro estaba alegre, lleno de gozo y paz. Y los rescatistas les preguntaron: ¿cómo pudiste resistir todos estos días? ¿Y cómo puedes salir debajo de esos escombros con alegría, gozo y paz en tu rostro? A lo que la anciana le respondió: habían 2 ángeles del Señor conmigo allá abajo de los escombros. Uno me alimentaba y el otro me consolaba hasta que llegaron ustedes y se fueron. ¡Wow! Este es uno de esos milagros que los medios no cuentan, no hablan después que se acaban los desastres naturales como el terremoto de Haití. Muchos milagros como eso están sucediendo ahora mismo en la humanidad que nos afecta el coronavirus. Los medios no hablan de ellos porque no quieren dar con liberalidad. Pero sepan, hermanas y hermanos, que milagros como este hoy son una realidad. Son realidad en tu vida, en mi vida, y estarán presentes en la vida de todos aquellos que decidamos desarrollar la virtud de la liberalidad. Esta anciana cristiana es tan solo un ejemplo de lo que puede hacer Dios en la vida de las personas que son agradecidas, que pueden estar 16 días debajo del escombro, sabiendo que puede estar la muerte ahí, pero dan gracias a Dios y gritan a viva voz: si estoy viva 16 días después bajo los escombros, es gracias a Dios. Son palabras de acciones en boca de esta señora que repite la bendición sacerdotal que Pablo hace al final en el verso 15. Gracias a Dios por su don inefable. Qué importante que nosotros en cada momento de nuestra vida digamos: gracias, Señor, porque tú me has dado el don del amor. Los que reciban y practiquen la liberalidad, vamos a ser ricos en amor. Vamos a ser ricos en amistad. Ese Proverbio 18:24, el que quiera tener un amigo, primero empiece por ser un buen amigo. Vamos a ser ricos en ayuda. Y escuche esto: siempre llega el día en que vas a necesitar de otro. Como le dijeron a David: ¿cómo caen los valientes? Los valientes un día van a caer, mis hermanos, como han caído los valientes. Todas las personas que usted ve poderosas hoy en día en la televisión, en la radio, en la internet, en el Facebook, etc., esas personas un día van a necesitar de ti y de mí. No seas arrogante. No creas que porque Dios te ha dado algo, tú no tienes que practicar la liberalidad. Dice Lucas 6:38, que con la medida con que tú midas, te van a medir a ti también. La medida que usemos para ayudar a los demás será la medida que Jesús aplique a ti cuando tú necesites ayuda. Todos un día vamos a llegar a ese punto. Los que recibamos la liberalidad vamos sobre todas las cosas a ser ricos, pero para con Dios. Jesús nos ha enseñado que lo que hagamos a los demás se lo hacemos a Él. Llegará un día en el que todas las veces
que abrimos nuestros corazones y nuestras manos, darán testimonio delante de Dios a nuestro favor. Cristo nos dirá: entra en el gozo de mi Señor. Todo lo que hiciste, me lo hiciste a mí. Pero todo lo que hagamos cerrando nuestros corazones y cerrando nuestras manos, también darán testimonio. Van a decir: siervo malo y negligente. Es necesario que la liberalidad empiece a desarrollarse en cada uno de nosotros. Mi llamado en este día es este, mis hermanos y hermanos. ¿Cuántos quieren salir hoy de este lugar inmunizado contra el coronavirus? ¿A cuántos les gustaría ahora mismo recibir la vacuna espiritual que ya Dios ha desarrollado en el mismo momento en que el ser humano falló y pecó? Y me refiero a la vacuna de la liberalidad. ¿Cuántos quieren salir hoy de aquí, de este lugar, siendo ricos, pero no en lo material, sino en lo que más importa, en el amor, en la amistad, en la ayuda y para con Dios? ¿Cuántos quieren, a partir de hoy, que nuestras vidas sean un testimonio vivo de liberalidad que demuestre a donde quiera que vayamos y donde quiera que abramos nuestras bocas el mensaje de que si estamos vivos es gracias a Dios? Todo el que quiera ser vacunado en esta mañana, yo le invito a que se ponga en actitud de acción de gracias delante de Dios. Usted es libre de arrodillarse, de abrir su boca, levantar las manos, de gritar aleluya. Este es el momento de decirle: Señor, gracias, porque si estoy vivo es por ti. Oremos. Señor, alabo y bendigo tu nombre. Gracias, oh Jesús, porque si estamos vivos, oh Dios, es gracias a ti. Gracias, oh Padre Santo, porque llevamos 7 meses bajo los escombros, pero en mi vida personal he podido experimentar a los ángeles tuyos alimentándome, proveyendo y consolándome en medio de esta pandemia. Jesús, yo te pido que ahora mismo, oh Padre Santo, tus ángeles desciendan sobre cada hijo e hija tuya aquí presente. Espíritu de Dios, vacuna ahora mismo a tu iglesia contra el coronavirus. Infunde en cada uno de nosotros la liberalidad, Señor, para que al salir de aquí enfrentemos con valor todos los sufrimientos y todas las desgracias humanas. Guárdanos, oh Padre Santo, y llénanos de tu Espíritu. En tu nombre te lo pedimos. Amén.